¿Qué tal a todos? Aquí estamos en una conversación más de la nueva era de la salud mental, esta revolución de la salud que estamos haciendo todos. ¿Por qué? Porque es momento de tomar responsabilidad de nuestra salud en todos los aspectos de forma integral. ¿Con quién nos toca conversar hoy? Hoy nos toca conversar con una personita que es una absoluta belleza. Vamos a invitarla aquí. Eh, Carlos Torres, el búho. Muchos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes estuvieron en el encuentro de la tortuga y el búho, y ahí está el famosísimo y el queridísimo Juan Carlos, pero qué alegría. Qué felicidad, mi querida Pau, Bueno, mi amada mamá tortuga. Es increíble, Mecho. Esto es una belleza que podamos comunicarnos por este medio y compartir otra vez. exacto, compartir de nuevo que yo extraño ese encuentro que tuvimos el año pasado, que pues va a ser más o menos hace un año, ¿no, Juan Carlos? Que estuvieron tú y la queridísima Maite aquí en México, ¿no? En un festival, estábamos en paneles, tuvimos el encuentro de la tortuga y el búho. Bueno, fue un momento muy, muy especial. Ya tenemos lo está un año detrás. Hace un año tuvimos esa felicidad de conversar en tu sede, en B-Transpersonal, Mm. y encontramos cómo entre los dos vamos tejiendo una maravilla de historias y de expansiones de conciencia que no terminan y que después le Sí, dimos continuidad aquí en Bogotá. En sí, febrero sí, tuvimos así es. el privilegio de tener a Mamá Tortuga acá en Bogotá y vinieron muchas personas a escucharnos, pero realmente, como yo siempre digo, no es a escucharnos a nosotros, sino a escucharse No. a ellos mismos a través de las palabras o ideas que nosotros podamos ir transmitiendo. Así es, así es, esos encuentros se vuelven un espejo, ¿no? Creo que, ¿te acuerdas ahí en Bogotá mientras platicábamos antes del encuentro, ¿no? Y hablábamos de qué decir, y pues al final era como pues entregarnos al espíritu, ¿no? Y hablar desde el corazón, y al final que a través de nuestra voz, que no es nuestra en esos momentos, las personas puedan reconectar con ellos mismos, con su esencia, con inspiración, ¿no? No hay mejor manera que entregarnos al espíritu y ser de alguna forma instrumentos de este corazón colectivo, esta mente colectiva que sabe hablar a través de quien se pone en disponibilidad. Y que sea así también esta conversación que vamos a tener hoy sobre este evento maravilloso que ya se acerca, que es Qualia. Así es, porque no puede pasar un año sin tener al búho en México. Eso ya no puede ocurrir. Eso tiene que ser una visita anual, por lo menos, mínimo. Que, Juan Carlos, tenemos que que quede así, hacer, me sí, encanta, que así sea. exacto. Y como no podíamos dejar este año sin eso, Juan Carlos va a estar aquí en Cualia 29 y 30 de noviembre. Nos va a traer pues, su hermosísima presencia. Em, y a mí me gustaría, bueno, Juan Carlos va a estar participando en un espacio muy interesante que es comprender cómo funcionan el mecanismo de la vida, de los sistemas, y qué hacer cuando abrimos los ojos a esos mecanismos. Que, Juan Carlos, no sé por dónde quieras comenzar o quieras compartirles a los que nos escuchan, pues tal vez tu propia historia de cómo fue que descubriste el gran mecanismo. Sí, vamos, creo que llamaron al panel como juegos de poder o algo así, pero vamos a irnos incluso más allá de eso porque vamos a ir a Ujú. hablar con los compañeros con quienes tendré la oportunidad de conversar. Allá va a estar Jaime Roldán, un compatriota mío colombiano, Ujú. que está colaborando muchísimo con esta organización de Qualia y que es un gran personaje que tiene, yo creo, poco tiempo en el mundo de la psicodelia, pero lo ha incorporado y lo ha aprendido y le ha transformado la vida de una forma que va a ser muy interesante escuchar su testimonio.
Lo mismo con Raúl Romero, un gran Ujú. mexicano a quien he escuchado en muchísimos podcasts, con cuya teoría de la integración de perspectivas estoy absolutamente fascinado. Y tendremos la moderación de la senadora Alejandra Lagunes, coorganizadora de Qualia, con quien nos encontramos justamente hace un año en Ciudad Sí. de México en otro panel contigo. Total que vamos a hablar de muchas cosas que pueden parecer juegos, pero lo importante con los juegos es saber, primero, que son juegos y segundo, saber cómo jugarlos Ujú. para poder hacerlo en felicidad, en liviandad, en alegría, en amor y en unidad. Entonces, dicho esto, tú me preguntas por el gran mecanismo, que es de alguna manera el juego del que yo vengo hablando desde hace un par de años. Resulta que hace 8 años, se están cumpliendo más o menos por estas fechas, por primera vez yo tuve contacto con las plantas sagradas. Y en este caso fue con el yagé, a que así en Colombia le decimos a la ayahuasca. Por supuesto, viviendo en Colombia, uno está siempre expuesto a las historias y a lo que se cuenta sobre las plantas medicina del Amazonas. Tenemos una gran porción de la selva amazónica, Ujú. pero siempre lo veíamos como algo de los indígenas, de los pueblos indígenas, de algunos aventureros, de antropólogos que se metían allá a sus aldeas a probar estas plantas, que daban unas visiones que nos parecían a veces entre mágicas, emocionantes y aterradoras. Y así uno como colombiano crece oyendo hablar del yagé como una experiencia que algunos pocos se atreven a hacer en la selva amazónica. Ujú. Mi momento llegó en agosto del 2016. Yo estaba trabajando como director de discursos de la presidencia de la República. El presidente era Juan Manuel Santos y yo era un personaje, digamos, muy metido en este mundo del poder y de la palabra detrás del poder, el que escribía los discursos. Sin embargo, en mi vida personal, en mi vida sentimental y emocional, estaba viviendo la noche oscura del alma. Estaba en un momento, en una encrucijada terrible, que la verdad, si bien profesionalmente era exitoso, personalmente estaba destrozado, por decirlo menos, realmente Ujú. destrozado. Al punto de que incluso en mi panorama de opciones, hasta el quitarme la vida aparecía. Así de absurdo Ay. se ven las cosas cuando uno siente que uno está en control de la vida y que si uno no hace un movimiento u otro, las cosas se van a salir de madre y ya no hay nada Claro, que hacer. claro, No hay claro. nada que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo estaba en esas, pero tenía, por supuesto, yo estaba yendo a terapia con una terapeuta maravillosa, que me ayudaba mucho, pero sentía que me hacía falta un estartazo, un algo realmente que me diera una respuesta más allá de mí mismo, Ujú. o quizá de mí mismo, pero de mí mismo elevado al que yo no estaba teniendo mucho acceso. Así que llegué al Yajé y encontré un lugar privilegiado que queda solo a 2 horas en coche desde Bogotá. Es un pueblito que se llama Tena y en ese pueblito hay un centro ceremonial de Yajé que es regentado por una chamana, por una mujer medicina que se llama Marta Burgos, que estuvo hace Ujú. poco en México y Ah, que aquí, tú sí. la viste y se abrazaron con ella, y lo mismo con su hija mayor, Catalina, Carolina, perdón, Carolina, Carolina, ajá. Carolina, y su hija menor, María. Ujú. Entonces, estas tres mujeres, Marta, Carolina y María, me tomaron por su cuenta, me dijeron, listo, yo les conté mi problema y dijeron, tranquilo, usted en 2 días sale de aquí hecho un hombre nuevo. Yo les dije, hágase en mí según tu palabra y vamos a lo que vinimos, ¿no? Y así fue mi primera experiencia Ujú. con una planta sagrada y por lo mismo mi primera experiencia con psicodélicos o con cualquier sustancia enteógena. Eso Ujú. fue hace 8 años. La compartí con tres muchachas inglesas que habían llegado de Londres de origen indio y con un colombiano joven que había llegado de Estados Unidos. Éramos 5 y entro yo a esta maloca sagrada, maravillosa, con ese espacio circular que copia las malocas tradicionales de las tribus del Amazonas, con la figura de Ganesha, el dios hindú en la parte superior,
y una figura imponente en el fondo, que es la figura del maestro Hermes Trismegisto, que es Ujú. el maestro protector de esa maloca, y que pues para quienes no sepan, es un maestro ascendido, uno de los grandes líderes espirituales del universo, ya no podríamos hablar de la Sí, humanidad. sí. Y doña Marta me entrega la pequeña totuma con este líquido amargo que es la ayahuasca o el yagé, mezcla de dos plantas maravillosas que crecen en la selva amazónica, y la tomé con reverencia, la tomé con respeto, la tomé sabiendo que estaba entrando a un mundo que para mí era desconocido e incluso temeroso, pero que podía tener muchas respuestas. Me fui a mi colchoneta, eh, atravesé psicodelia, atravesé miedos, porque tuve en un momento dado la sensación de que no podía respirar, que se me había olvidado respirar. Dejé que pasara, la respiración regresó, y en un momento dado pregunté algo así como, ¿de qué trata todo esto? ¿De qué trata la existencia? Y vino a mí una visión, llamémoslo así, de un gran mecanismo, de un mecanismo de engranaje, porque pues simplemente de esa manera visualmente me fue presentado, un engranaje de diversas ruedas dentadas, como de un reloj antiguo visto por dentro, en el que cada ruedita tocaba otra rueda y otra rueda, ruedas pequeñitas, ruedas más grandes, ruedas gigantescas, y dentro de cada rueda había muchas fichas. Yo Ujú. la veía como pequeñas fichas casi que de casino o de dominó, que se tocaban unas a otras y que un rato estaban en una rueda hasta que finalmente de tanto empujarse unas a otras, una caía en otra rueda y tocaba a otras fichas y así iba pasando. Esa era la imagen visual, pero la comprensión que tuve detrás de eso es que se me estaba siendo mostrado una esquina, un atisbo del gran mecanismo a través del cual funciona el universo. Era una pequeña partecita, la mínima que podía entender mi limitadamente humana, por supuesto. Yo supe que era Ujú. así, pero al verlo me di cuenta que todo ocurre de manera perfecta, y supe que cada una de esas fichitas era una vida humana, y que las vidas humanas caen en el momento que les toca vivir, tocan otras vidas, a veces por largo tiempo, a veces por poco tiempo, se empujan unos a otros, a veces creen que se hacen bien, que se aman, a veces creen que se repelen, que se odian, no importa, Ujú. somos todos las mismas fichas hasta que finalmente caemos en el siguiente engranaje, que podría ser una nueva vida, y seguimos experimentando nuestro ser en todas las circunstancias y dimensiones posibles. Y yo entendí también ahí, primero, varias cosas. Primero, que hay una mente magistral y amorosa detrás de todo, que esto no es tan al azar, que sí hay un plan magistral y nosotros formamos parte de ese plan magistral. Y estamos ahí en ese engranaje que funciona perfectamente, nunca para, nunca se daña, está bien aceitado, y debemos confiar en él. Segundo, que las vidas son tan cortas que cada persona juega en su momento vital con las cartas que tiene en su mano y hace lo que puede y toca las vidas que puede, y esto es muy rápido, y en cualquier momento nos vamos a ir a otra parte del engranaje, y tenemos que entender que no se puede culpar a nadie, porque Ujú. cada uno está viviendo su momento evolutivo alrededor nuestro y con nosotros, y que nosotros también tenemos que perdonarnos, porque estamos viviendo con nuestras armas, con nuestros dones, con nuestras habilidades, con lo que estamos recordando, la vida que nos ha sido entregada, la vida que hemos elegido. Y fue tan bello esto, fue tan profundo, que cambió en adelante mi manera de ver la vida. Ujú. De hecho, esa misma noche, después de que me fue, digamos, desaparece esta visión, pero me queda incorporada, no digo en mi ser ni en mi mente, en mis células queda incorporado esto. Entiendo todo, y después en un momento dado pregunto sobre mi dilema sentimental, y llega Carolina y me dice, sin que yo se lo hubiera preguntado, me dice, el maestro Hermes te manda a decir que solo tienes que hacer dos cosas: suelta y confía. Parece sencillo, pero esos dos verbos indicativos, ¿no? Suelta y confía, imperativos, me liberaron.
en ese momento sentí profundamente que yo no estaba al control de la película de mi vida en ese momento, que no estaba mucho menos al control de las vidas que yo estaba amando y por las cuales estaba Ujú, sufriendo, que la única manera de recibir los dones del universo es abriendo las manos, dejando que lo que tenemos aferrado se vaya para que el universo las llene con dones aún mayores que tiene dispuestos para nosotros. Y solté y confié y me dejé ser como un corcho en el cauce de un río y todo se fue llevando a un fin que yo considero perfecto, perfecto. ujú, Es decir, el dilema se solucionó por sí solo, sin ujú, que yo tuviera que tomar esa decisión terrible, que era una decisión ujú. como yo la catalogaba como la decisión de Sofía, la película muy famosa con Meryl Streep, que cuando ella llega a un campo de concentración, siendo ella una judía con 2 niños en sus brazos, los alemanes Sí. le dicen, escoge el niño o la niña y ella escoge el niño y a la niña la llevan a la cámara de gas. Y ella vive toda su vida con eso. Y yo pensaba que yo era Sofía. Pensaba que la vida a veces nos pone Mm, semejantes dilemas y uno tiene que escoger así. Pero no es cierto. El dilema y el amarre lo ponen nuestros deseos de estar en control de lo que no estamos ujú. en control. Es Y si nos correcto. entregamos a esa verdad del gran mecanismo, es una mucha libertad, es la liberación total, porque el amor es el que nos está guiando y nos dejamos guiar por ese amor y nos dejamos navegar en ese barco, levantamos los remos, dejamos de remar contra corriente y dejamos que la corriente del río nos lleve al océano del amor y de la plenitud. Eso pasó en esa primera noche de Yajé, solo la primera experiencia. Sí, Por sí. supuesto, entenderás por qué quedé enamorado de esa planta sagrada y de este mundo de la psicodelia ancestral. No, por supuesto, Juan Carlos. Es que esto que estamos escuchando, la noche oscura del alma, cómo esa noche oscura, ese viaje del héroe nos lleva a indagar de forma más profunda y de pronto aparecen estas grandes maestras, no solo las plantas, sino las personas, estas abuelas, estos abuelos que traen un conocimiento de pues de generaciones y generaciones atrás, que es nuestro legado, Juan Carlos, es parte de la sabiduría universal, de la sabiduría de este planeta, y ellos con todo su amor nos lo ofrendan en diferentes formas, con sanación, con palabras y a veces con estas hermosísimas plantas sagradas, que su propósito es ayudarnos a recordar cómo es que está construido este cosmos y creo que lo estás explicando de una manera tan, tan hermosa. Si pudiéramos hacer de esas dos palabras, Juan Carlos, el mantra del día a día, suelta y confía. Eso es la fe, ¿no? Eso es la fe de la que tanto nos han hablado en una y otra religión y comprender que está toda esta red que a mí en lo personal, bueno, yo soy fan, obviamente, y me encanta tu descripción. ¿Sabes por qué, Juan Carlos? Porque para mí lo que tú haces, además con tu hermosa capacidad y el don que te dio esta gran mente universal para escribir y comunicar, nos está reescribiendo lo que las religiones ponían en escrituras sagradas y que ha perdido peso, que la gente ya no le gusta, y nos estás ayudando con un lenguaje universal y moderno a reencontrarnos con estos conceptos, ¿no? De un creador, una gran mente creadora, un gran mecanismo creador, un flujo natural de amor incondicional, la fe, la confianza, ¿no? Y cómo somos parte de esta gran co-creación de la historia de la humanidad. Y el servicio que haces con tu escritura, en mi opinión, es un servicio enorme porque libros como el del búho, que esperemos ya pronto ver otros más, em, son escrituras sagradas, Juan Carlos. Son un mapa con el camino de regreso a casa. ¿O me vas a decir que no? Gracias. Sí, es un mapa que de alguna forma muestra, incluso no solo un camino, sino varios caminos, porque felizmente todos los caminos conducen a Roma, que como todos sabemos, Roma simplemente es cuestión de desordenar las letras. Todos los caminos conducen al amor.
Mm, y hay muchos caminos. Uno de ellos que yo encontré y sobre el cual yo hablo en mi libro Soy Búho es el gran mecanismo. Y de hecho sí, estoy ya, primero, Soy Búho que se había agotado, tengo la buena noticia de que ya a fines de este mes vuelve la reimpresión, entonces volverá a estar disponible en México, ujú, en Colombia y pues para todas las personas que lo quieran leer en impreso, porque actualmente ujú. está en digital y en audiolibro. Pero el próximo libro, que ya está avanzado y que tiene mucho protagonismo de la parte mexicana, porque lo que hemos hecho en esta alianza entre hermanos mexicanos y colombianos ha sido maravilloso, se llamará, y no puede llamarse de otra manera, El Gran Mecanismo. Wow. Porque este concepto para todos los lectores de Soy Búho realmente ha significado una apertura y una liberación a muchas cosas. Y tú lo dices bien, esto es otra manera de decir lo que se ha dicho por siglos y por milenios. Ahora que tú me hablabas, por ejemplo, uno decía antes, por las religiones, no, es la divina providencia, ¿no? Ujú, La divina providencia se encargará, pero lo hemos repetido tanto, se ha vuelto tanto letanía, se ha mezclado con fábulas infantiles para mantenerlos atrapados en el sueño de pecado y de culpa, de condenación y de un padre que juzga, que realmente ya han perdido su poder. Entonces es ujú. bueno encontrar otras metáforas, otras historias que nos cuenten una única verdad, y es que Claro. formamos parte de un universo amoroso, de una fuente que es solo amor, dentro de la cual todos nos estamos expandiendo y experimentando nuestro ser, que es un solo ser, el ser de Dios o de la fuente o del universo, como queramos llamarlo. Así es, esto es hermoso y esto se ha hecho antes. Ahí están los Vedas y cómo esos Vedas se fueron reescribiendo en la historia a través de los Upanishads y aparecieron y después se tomaron partes de ahí y se escribió el Bhagavad Gita. Y se iba actualizando la enseñanza dependiendo de la época, del contexto de la época. Y eso es lo que estás haciendo, Juan Carlos, queridísimo Búho, nos estás ayudando a volver a encontrar nuestra mitología, la mitología del hombre moderno y una manera de reconectar en lenguaje con lo divino, que creo que es un servicio pues que pasarán siglos para que las generaciones lo puedan ver y reconocer, pero que sepas que yo lo veo y es un servicio tremendamente importante y esa voz tiene que estar en Qualia porque Qualia no es solamente traer a la mesa un diálogo sobre estas plantas maestras, sobre una salud integral. Para poder entender la salud integral hay que entender al ser humano y esa es la primera misión que tenemos en Qualia y por eso es que gente como Juan Carlos, un estudioso de la humanidad, va a estar aquí. Y a Juan Carlos lo van a tener aquí no solamente para el Congreso, sino todos los que sean unos curiosos más profundos de la conciencia, lo van a tener aquí también para el curso del domingo, en donde van a poder estar en mucho mayor intimidad con él, para poder profundizar en la experiencia de lo que están escuchando que nos cuenta del gran mecanismo, porque si algo hay con este hombre que está aquí es todo lo que escucha no son palabras, son experiencias reales. Nada es de dientes para afuera, todo es profunda convicción y experiencia. Y así es que es una oportunidad que no se pueden perder, sin duda. Estar enfrente de Juan Carlos, poderlo abrazar, dar la mano y recibir esa sanación que fluye a través de él es algo tremendamente poderoso. Ay, qué belleza, Pau. Me Ay, encanta este encuentro que además dices, habrá el domingo, muy personal con las personas que quieran acercarse a que charlemos, a que compartamos, porque es eso, porque algo que también he entendido a través de todo este camino de 8 años con las medicinas, que empezó con la historia que acabo de contar, pero que ha tenido muchos desarrollos y ujú, con otras medicinas también, es que la medicina somos nosotros. Uno puede acudir a la planta, uno puede acudir a la sustancia para que le dé una apertura, como yo dije al inicio, un estartazo de conciencia, pero inmediatamente esto hay que incorporarlo y volverlo parte de ti, y somos nosotros con nuestro propio ser, más allá de
medicinas más allá de enteógenos Ujú, y psicodélicos, los que tenemos la capacidad de sanarnos entre nosotros, con ujú, simplemente la expresión genuina de nuestro ser, que es solo amor y que es solo unidad, quitando los velos que nos ponemos encima y que nos empiezan a cargar con etiquetas e identificaciones. Entonces, en la medida en que vamos mostrando nuestro ser real, nuestro ser humano real, que no se trata de otra cosa que eso, es una maravilla encontrarse con los demás y encontrarnos en que somos uno y que lo que le duele a uno nos duele a todos y lo que uno aprende, todos lo aprendemos y en ese camino es como esa fichita del gran mecanismo, pues nos vamos a abrazar y nos vamos a tocar unos a otros para ir en una dirección que sea cada vez más luminosa, cada vez más gozosa, cada vez más gloriosa, si se quiere, porque nuestro destino es la gloria, así de grande. así es, exacto. No es menor, es hasta allá, es a donde vamos y ahí, ahí es en donde tiene que estar anclado nuestro sueño. Juan Carlos, sabes lo que te quiero, sabes lo que te agradezco que estés aquí, pero me da mucho entusiasmo que vayas a volver a pisar México y sobre todo que la gente vaya a tener una experiencia directa de eso que a mí tanto me ha conmovido. De esa fuerza que tú tienes y muchísimas gracias. Gracias por ser parte de Qualia, por este vínculo que se ha creado entre Colombia y México y que sigamos creando más travesuras, más aventuras, ¿no? Que no nos quedemos ahí. Entonces, y te lo agradezco infinitamente, infinitamente. No, yo te agradezco a ti, Pau, la iniciativa, la valentía de haber tenido esta idea y no tenerle miedo a ponerla en práctica, a traer a Ciudad de México del mundo entero y de México mismo la selección ideal del mundo de que combina la psicodelia y la ciencia para Ujú, que nos encontremos y entre todos nosotros construyamos esta narrativa que puede ser un punto de partida para dispararnos a ujú, un nivel superior de conciencia y de uso terapéutico, uso sagrado, uso ujú, ancestral y uso ujú, espiritual de todas estas herramientas que nos da la madre naturaleza y que bien utilizadas pueden generar un cambio y un salto cuántico en la humanidad. Tú lo has dicho varias veces porque te lo he escuchado, estamos acá para despertar la humanidad, para dar sí, el salto a las dimensiones que corresponden en nuestro próximo nivel evolutivo y es entre ujú, todos, ujú, unidos, conversando, dando cada uno su experiencia como lo vamos a lograr. Y lo que tú estás haciendo, organizando esto, que sé que no es nada fácil, pero que va a ser un éxito absoluto, sí. bueno, te lo reconozco y sé que lo reconocen todos los que nos están viendo y los que saben de este esfuerzo. Es una misión, es un llamado. Cuando el espíritu llama, uno hace firmes, no puede decir que Así no. es, Así es que así es. este es, ¿verdad? Ahí estamos todos. Este es un llamado y un regalo para la humanidad. Así es que esperemos que se unan. Recuerden que hay streaming del evento. Todos los que están allá en Colombia que no puedan viajar, lo van a poder ver en línea. Y si no, dense la vuelta que va a valer la pena. Vénganse a visitar México, a saborear la deliciosa comida de por acá y va a ser un placer tenerlos. Juan Carlos, muchísimas, muchísimas gracias. Te Gracias, mando mi un abrazo Pau. con todo, todo mi amor. Un abrazo y nos vemos el próximo mes con toda la Eso alegría, con toda es, la felicidad y todo el amor. así es. Cuídate. Chao. Chao.